En este capítulo vamos a hablar de los usos, distintos usos y las virtudes de las cartas de color para la calibración de cámaras en cinematografía digital. Toda vez que la industria desde hace ya años ha adoptado de forma masiva la captación digital como estándar directamente de cine, hay que tener en cuenta que hay que analizar con mucha precisión las capacidades de la cámara que vamos a utilizar para la grabación, y la mejor manera de calibrar esto y de conocer exactamente todas esas prestaciones es utilizar una serie de herramientas como aquellas que venimos desgranando en los últimos capítulos para conseguir saber los límites y las posibilidades de cada una de esas cámaras. Evidentemente, lo que vamos a contar en este capítulo y en los subsiguientes no vale para calibrar específicamente cada cámara con detalle, porque cada una tiene pequeñas prestaciones diferentes, pero sí sirve como una guía genérica para defendernos a la hora de saber cuáles son las posibilidades de nuestras herramientas. La calibración de cámaras con cartas de color profesionales, no con cualquier cosa que se encuentra en una tienda de fotos, nos permite saber analizar la sensibilidad fotométrica de la cámara, nos permite saber exactamente cómo funciona su exposición, su tratamiento del color e incluso su latitud. Las cámaras facilitan la calibración siempre en base a un estándar, un mínimo común denominador, con lo cual la mayoría de las cámaras en realidad tienen posibilidades que van mucho más allá de las que nos muestra la carta, pero por lo menos nos sirven para igualar entre distintas cámaras o para igualar entre escenas diferentes con la misma cámara. Otra función para la que pueden ser útiles cartas específicas es para tener un enfoque extremadamente preciso en situaciones muy concretas, o bien también para igualar dos cámaras que estén en un mismo rig estereoscópico para rodar en 3D. También es muy útil para determinar la resolución, el detalle y la reproducción del color de un sistema de cámara, es decir, de la cámara que sea combinada con el objetivo específico que estemos utilizando, con independencia de cuál sea el fabricante de cada uno de esos elementos. Y aún quedan toda otra serie de utilidades que vamos a decir a continuación. El balance de blancos, el análisis forense, el establecimiento de una base de datos para flujos de efectos visuales en los que hay un esquema de iluminación complejo o mezcla de varios esquemas, o el trabajo de composición con pantalla verde que implique integrar en la imagen múltiples personajes o múltiples fuentes de iluminación. Como hemos dicho hasta la saciedad en capítulos anteriores, hay dos maneras de enfrentarse a esta tarea de la calibración. La primera es la calibración propiamente en cámara, y la segunda es la adopción de un esquema, junto con la carta, de un esquema muy básico, muy elemental, muy neutro, a partir del cual se pueda luego toquetear y trabajar en postproducción. En este segundo caso es una mera base escénica y no requiere ninguna dificultad, basta con grabar algunos segundos de la carta en un entorno con la iluminación exacta que vamos a tener luego en la escena. Esto facilita muchísimo al equipo de postproducción poder hacer los ajustes necesarios e incluso las sugerencias necesarias antes de que se ruede la verdadera escena para que no haya errores en el producto final. Es imprescindible para aportar esta guía al equipo de postproducción que estemos usando un rango de color conocido y una gama de referencia. La calibración propiamente en cámara es muy rara en cine digital a día de hoy, y sí que se puede ver más cuando es una producción broadcast, para algo que tenga que ser inmediato, evidentemente, no para hacer ficción. En este último caso requiere una cantidad de tiempo considerable y por ello hay multitud de cartas específicas para funciones muy específicas, muy concretas, de las que vamos a hablar ahora. Serían las siguientes: cartas de enfoque, cartas específicas para tonos de piel, cartas para configuración de detalle, cartas para calibración de color, cartas para alineación general y para alineación estereoscópica para 3D, cartas para efectos especiales y para efectos visuales, y cartas de color y gamut extendidos para las cámaras digitales de última generación. Una carta como la que estamos viendo ahora ofrece múltiples herramientas de calibración en una sola imagen. Trompetas de resolución, guías de encuadre para proporciones 16:9 y 4:3, 4 muestras con los tonos de piel más comunes, 24 y en algunos casos específicos 28 parches de color concretos dentro de la recomendación 709, de la que hemos hablado en capítulos anteriores, y 2 escalas de grises cruzadas. De modo que con una sola carta podemos establecer valores de gama, de color, de alineación y de resolución, que son básicamente aquellos parámetros que necesita calibrar el usuario en la mayoría de las circunstancias. El proceso de calibración idóneo que tendríamos que seguir es el siguiente. En primer lugar, tanto la carta como la cámara deben estar a la misma altura y perfectamente alineadas. Hay que iluminar la carta de forma completamente uniforme. A ser posible, las diferencias de intensidad nunca deben ser superiores a 1/10 de stop.
Y aquí suele haber un pequeño hándicap, y es que la superficie de las cartas suele ser enormemente reflectante y hay que tener mucho cuidado a la hora de iluminar para evitar reflexiones. El motivo por el cual se utiliza este tipo de textura de brillo es porque el negro es mucho más profundo. Si se utilizaran cartas mate, el negro no estaría representado realmente como debería, y ninguno de los parches de color tampoco se verían con la intensidad suficiente. Este tipo de cartas está diseñada para, en el caso de que los patrones de grises no estén perfectamente iluminados o no estén iluminados de la misma manera, se representen en el monitor forma de onda con un patrón de X cruzada distorsionada. La escala de grises cruzada también sirve para representar la exposición, la gama y la latitud. Por último, esta escala cruzada sirve también para asegurarse de que las salidas de rojo, verde y azul estén en el mismo nivel en la representación en el monitor forma de onda. A continuación es el momento en que se realiza el balance de blancos. Insistimos, tal y como hemos contado en un vídeo anterior, en que la fluorescencia química y los componentes de los colorantes que se utilizan en los papeles de escritorio y de pintura hacen que no se pueda utilizar y no se debe utilizar jamás un folio o cualquier tipo de papel blanco en vez de una carta calibrada de blanco para hacer ese balance, porque si no, el resultado es algo que deberíamos dejar exclusivamente a Pello y a James Cameron, personas azules por todos lados. El siguiente reto es el del color, y es un reto interesante porque en realidad hasta dos cámaras de exactamente el mismo modelo fabricadas por la misma persona, si fuera una sola persona la que las hace y en el mismo sitio, tienen respuestas espectrales ligeramente diferentes. Por si eso fuera poco, también el ojo humano tiene tendencia a cierta variabilidad en la interpretación del color y de la sutileza de la mezcla de colores. A semejante mezcla explosiva hay que añadir, y esto puede parecer una tontería, pero es cierto que los niveles de daltonismo medio de la población son mucho más elevados que aquello que nos cuentan las estadísticas, porque hay personas, mayoritariamente hombres, que son daltónicos y no se enteran en toda su vida de que lo son. Hay muchos tipos de daltonismo distintos y no necesariamente es algo de lo que te das cuenta porque cuando estás conduciendo un coche el semáforo no tiene el color que debería. Hay muchas más sutilezas en los tipos de daltonismo, insisto, hay mucha gente que no está diagnosticada, millones de personas que no están diagnosticadas. Así como hemos dicho en capítulos anteriores que hay que tener presente que el ojo no deja de ser una herramienta en última instancia ideal para la exposición, jamás nos debemos fiar de nuestros ojos para la calibración de color. Para eso existe el vectorscopio. En muchas cámaras digitales, en específico en aquellas cámaras que se dedican a la producción de broadcast, la sensibilidad de la matriz de color está limitada a un 70 o 75%. ¿Por qué? Es una reminiscencia de los primeros tiempos de la captación digital cuando estaban limitadas específicamente por la emisión profesional de televisión broadcast analógica. En cualquier caso, hay que tener presente que se mantienen en esos niveles para respetar siempre la recomendación 709 y el espacio de color y el gamut de la recomendación 709, por lo cual incluso saturando sus colores al máximo, como están calibradas a un 75-75%, los colores nunca se van a salir del rango legal, es decir, del límite de 100 IRE que marcarían los colores en las casillas del vectorscopio. Con este tipo de carta de color profesional de referencia tenemos, como hemos indicado, mínimo 24 parches que aparecen en el vectorscopio intercalados entre las distintas casillas. De hecho, hay 3 entre cada casilla, además de los que corresponden al vector específico. Esto nos permite un ajuste muy fino del color y de cada parche de forma individual si nos dedicamos a ajustar o a modificar la matriz de color en la cámara, en el menú de cámara. La modificación de los valores de la matriz interna de la cámara nos va a permitir adoptar o ajustar una serie de condiciones. En primer lugar, nos permite expandir la saturación máxima de color de cada vector hasta los límites que permite la recomendación 709. Esto significa pasar de 100 grados IRE a 108-109 grados IRE, un máximo de 110. En ese caso estaríamos hablando de rango extendido en el vectorscopio. Y si adoptamos el rango extendido en el vectorscopio, en lugar de que la saturación máxima cuando un vector apunta hacia la casilla y está el color dentro de la casilla sea de 100 IRE, es de 108, 109, 110 IRE, la que establezca exactamente el vectorscopio que estemos utilizando. Es decir, que en el rango legal quedaríamos limitados a 100 IRE y en el rango extendido eso pasaría a ser 108, 109 IRE. Si cambiamos de uno a otro, podríamos ver que si estamos llegando a 100 en el primero, en el momento en que cambiáramos al segundo no estaríamos llegando a la casilla. También nos permite generar aspectos de color en cámaras que no tengan curvas logarítmicas o que no puedan aplicar correcciones de color de referencia como las LUT.
podemos corregir errores en la respuesta espectral en situaciones de iluminación adversa, iluminación que no es constante, no es continua o que presenta determinados problemas de dominantes. Y por último, también podemos representar el color exacto, el Pantone concreto del color corporativo de nuestro cliente en un trabajo comercial con total precisión. Todos los tonos de piel de cualquier etnia, incluyendo los tonos de piel de Cary Grant en esta secuencia maravillosa de Con la muerte en los talones, filmada por el grandísimo Robert Barks, se mantienen a un nivel de color a medio camino entre los vectores del rojo y el amarillo. Por eso existe una línea específica llamada -I en los vectorscopios, que es la que indica exactamente dónde tendría que situarse, dónde tendrían que caer esos tonos de piel. Insisto, sea cual sea la etnia, deberían estar siempre por ahí. Si vemos que los ajustes de matriz modifican y nos dan alguna dominante, hay que evitarlo y corregirlo. En particular, es muchísimo más grave que la dominante vaya hacia el verde que vaya hacia el rojo. ¿Por qué? Porque el verde es un color que hace que la piel aparente estar muerta, que esté como podrida. Entonces, no suele resultar muy agradable, salvo, insisto, que la secuencia a propósito tenga que tener ese look frío, mecanizado, muerto. Con las constantes mejoras en la tecnología de las cámaras también ha evolucionado para mejor exponencialmente la cantidad de gamut de color y sobre todo la latitud que pueden captar los sensores de cámara digital. Y claro, todo esto ayuda a que cuando calibramos con una carta correctamente esas cámaras podamos llevar nuestra intención creativa mucho más allá. Puede ser para una calibración genérica o puede ser para una calibración muy específica para alguna función concreta que queramos realizar. El igualado entre dos cámaras puede resultar un poquito tedioso, pero los resultados merecen muchísimo la pena porque estaremos ahorrando mucho trabajo a la gente de postproducción en términos generales y vamos a tener un resultado, insisto, óptimo para poder trabajar en el futuro.